Bienvenidos al 30º domingo después de Pentecostés. Fe o familia, vida o muerte, bendición o maldición. Elegir, dice Deuterónimo. Elegir, dice Jesús. En el nombre del Señor, que nos presenta opciones difíciles, pero claras. Amén. Parte del trabajo más duro que tenemos que hacer se aborda en el Evangelio de hoy, de San Lucas, con su mensaje duro, una vez más, sobre odiar a los miembros de nuestra familia para poder amar a Jesús. Contexto. Sé que soy como un disco rayado sobre el tema, pero el contexto es de vital importancia si pensamos que vamos a entender la Biblia aplicada a nosotros hoy o en cualquier momento, especialmente en el Evangelio de este día. San Lucas, por supuesto, se dirige a la iglesia primitiva, que ha comenzado a enfrentar una brutal persecución por sus creencias. Y la persecución vino de la familia, la verdadera familia y la familia de la sinagoga. La audiencia del Evangelio de Lucas no es el grupo de discípulos alrededor del año 33 DC. Este texto está escrito casi 40 años después de que Jesús hubiera pronunciado las palabras. Y Lucas no era un apóstol y no estaba allí para escuchar a Jesús decir las palabras ni el énfasis que Jesús podría haberles dado. Porque Lucas era un convertido al cristianismo de San Pablo, quien no se convirtió al cristianismo hasta casi 2 décadas después de la muerte y resurrección de Jesucristo, en el famoso camino a Damasco. Y recuerdan lo que Pablo, entonces todavía nombrado Saúl, antes de que su nombre fuera cambiado en el bautismo, recuerda lo que estaba haciendo Saúl en ese camino a Damasco. Él se dedicaba celosamente a la obra de disciplinar a la familia, miembros de la tribu judía, por el crimen supremo, blasfemar contra el Dios único. El castigo por blasfemia previsto en la Torá de la Santa Biblia, lapidación hasta la muerte. Saúl estaba allí sosteniendo los mantos de los verdugos, dirigiendo la ejecución de San Esteban, apedreado por proclamar la divinidad de Cristo. El texto de Hechos no dice cómo se enteró Saúl de la blasfemia de Esteban, pero ¿quién sería, lógicamente, para informar a las autoridades sobre la traición de cualquier nuevo cristiano? Traición a la fe del judaísmo, de la familia. Muy probablemente la familia o la familia extendida de la sinagoga local. Bien, ahora tenemos un contexto para lo que Lucas tenía en mente cuando registró sus palabras confusas de odiar a la familia. Palabras de alguien a quien Lucas nunca había oído hablar. Palabras que no fueron escritas todavía. No estoy diciendo que las palabras que tenemos en el Evangelio de Lucas estén equivocadas. Estoy diciendo que el énfasis y el contexto provienen del contexto de Lucas dentro de una comunidad cristiana bajo un ataque brutal de la familia de la fe judía de Israel. La lectura del Evangelio de hoy es difícil aún con la comprensión del contexto, pero una dura lección del Evangelio es la única que realmente puede enseñarnos y despertarnos a la importante labor de nuestras vidas, la labor del ministerio en el nombre de Cristo. Así que está una vez más: si no odias a los miembros de tu familia e incluso no odias a la vida misma, no puedes ser mi discípulo.
Es cierto que Jesús nos dice que abandonemos a nuestras familias de origen después de todo lo que han hecho por nosotros. ¿Te parece lo correcto? Todos nosotros fuimos alimentados, vestidos y protegidos por estas personas en la crítica primera década de nuestras vidas. A ellos les debemos nuestra supervivencia física. Con esa afirmación, sin embargo, también debemos reconocer de manera realista que ninguna familia de origen está exenta de defectos. Como me dijo una mujer hace años, mi familia no estaba exactamente a la vanguardia de las familias funcionales. Incluso en la Biblia vemos ejemplos de estas relaciones familiares defectuosas desde el principio de Génesis, con los hermanos Caín y Abel, junto con muchos otros ejemplos en el libro de Génesis: abuso de sustancias en la familia, trastorno obsesivo compulsivo, violencia doméstica, comportamiento patológico y rivalidad destructiva entre hermanos. Están todos allí y todos dentro del primer libro de la Biblia. Se pone peor después del primer libro de la Biblia. ¿Está Jesús hablando de odiar a los miembros de familias buenas y amorosas? ¿O está Jesús diciendo algo más, algo completamente diferente? Las relaciones defectuosas son parte de la mayoría de nuestras historias espirituales. Muchos de nosotros hemos sido inducidos por la culpa y manipulados de otra manera por miembros de nuestras familias. También es posible que hayamos hecho la manipulación de ellos nosotros mismos. Es posible llegar a saber lo que realmente significa el lenguaje duro de Jesús. A medida que viajamos con Él, aprendemos que las fallas y los pecados en nuestras familias son las cosas que estamos llamados a odiar, no a las personas. No estamos llamados a odiar literalmente a nadie, incluidos aquellos que nos odian, a nosotros. ¿Crees que Jesús realmente quiso decir: amen a tus enemigos, amen a los que te insultan y te persiguen, pero odien a tu familia? En la compasión que nos llega en nuestra nueva vida en Cristo, llegamos a comprender la ceguera espiritual que infectó a aquellos familiares que alguna vez intentaron definir quiénes somos. Y somos liberados de los confines de esas cajas que los familiares intentaron imponer sobre nosotros. Pero literalmente odiar a esa gente. El contexto nos ayuda a entender, porque simplemente no suena bien, ¿verdad? No suena bien eso. El mejor indicador que nos dice que verifiquemos el contexto bíblico de un texto es simplemente: eso no suena bien. El enfoque del Evangelio de hoy no es sobre el odio. Se trata del ministerio. El ministerio y su primacía en la vida de un cristiano. Nuestra escritura de esta mañana nos llama a elegir. Deuteronomio dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida. Parece una obviedad. Supongo que yo voy a elegir la vida. Pero espérate. ¿No es cierto que nuestro evangelio de hoy nos dice que debemos odiar a la vida misma para seguir a Jesús? No es tan simple entonces. Las elecciones tienen complejidad, implicaciones, presuposiciones. Las elecciones implican y en la mayoría de los casos requieren seguimiento. Las elecciones tienen consecuencias, siempre. Porque elegir requiere que decidamos. Y decidir es una palabra con la misma raíz latina como homicidio, suicidio, trayendo muerte.
Cuando decidimos, por un lado, decidimos o llevamos la muerte al otro lado que dejamos atrás. Y si tenemos demasiado miedo de decidir y elegimos no hacer nada, entonces, como deja claro el famoso dicho, no decidir es decidir. Y a veces ambas partes reciben golpes mortales. Así que ten cuidado al decidir, o al menos ser consciente de que elegir la vida o elegir servir al Señor en el ministerio implica dejar algo al lado, cambiar el tiempo que se pasa en otros lugares por el tiempo que se pasa en el servicio. Ahí está. Fe o familia, vida o muerte, bendición o maldición. Elegir, dice Deuteronomio. Elegir, dice Jesús. En el nombre del Señor, que nos presenta opciones difíciles, pero claras. Amén.